Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Mi nombre es Daniel Caballero. El día de hoy estaré actuando como moderador. Puesto que tenemos el agrado de contar el día de hoy con el doctor Renzo Alexander Ruiz Reynoso, que va a tocar un poco respecto a las fuentes en el derecho administrativo peruano. El doctor Renzo Alexander Ruiz es socio en DS Casa Hierro Abogados, es abogado especialista en derecho público, así como que también es consultor y capacitador a nivel nacional en temas de derecho administrativo, derecho público y contratación pública. Doctor, estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Esta es su casa. Somos reconocedores de su amplia trayectoria y manejo de estos temas. No quiero alargarme mucho con la introducción. Le dejo con la exposición. Listo, gracias. Voy a compartir pantalla si me permites, por favor. Sí, correcto. Ok, ya estamos. Bueno, vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho administrativo, que sin duda es un tema muy relevante para entender cómo se configura todo el espectro normativo que rige a esta muy especial rama del derecho, que tiene su identidad propia, y esta identidad propia que le otorga carácter autónomo como disciplina jurídica tiene un fundamento clarísimo en la razón de ser del Estado, en particular en la razón de ser de la administración pública. Entonces, antes de hablar de las fuentes del derecho administrativo, creo que es más que necesario que hablemos acerca de la interacción, de la dinámica entre la sociedad y el Estado. En virtud del pacto social, este pacto social que fue acuñado por los librepensadores de la Revolución Francesa, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, dedicó todo un capítulo para hablar acerca del pacto social, entendido como este acuerdo tácito, ¿no? Este acuerdo tácito eh, que viabiliza, que hace posible la vida en común, ¿no?, de distintos individuos. Y este pacto social, o más bien dicho, del pacto social, derivan dos instituciones jurídico-políticas. Por un lado, la sociedad, y por otro lado, el Estado. La sociedad es el conjunto de individuos que persiguen el cumplimiento de valores de interés común. Cabalmente es esta eh, aspiración, esta común intención, lo que da el sustento a la existencia de la sociedad. Los individuos vivimos en sociedad porque como tal aspiramos a la concreción de determinados valores que a todos en la sociedad nos interesan. Para materializar estos valores, para que se pueda lograr esta aspiración de ver materializarse estos valores de interés común, es que la sociedad ha creado al Estado. El Estado, entendido como una organización con poder para el cumplimiento de dichos valores. Y aquí la primera reflexión. La sociedad ha creado al Estado y es la sociedad quien le ha entregado al Estado este poder a fin de que el Estado, utilizando el poder que la sociedad le ha dado, pueda lograr el cumplimiento de estos valores de interés común que la sociedad persigue. Por tanto, queda claro que el Estado existe por la sociedad y para el servicio de la sociedad, y es la sociedad quien le ha entregado al Estado el poder para que el Estado utilice este poder para lograr aquellos valores de interés común que la sociedad persigue. Entonces, a estos valores de interés común que la sociedad persigue, vamos a denominar las finalidades públicas, y al poder con el que cuenta el Estado vamos a denominar el poder público. Y va a existir entonces una ligazón indisoluble entre el cumplimiento de estas finalidades públicas con el uso del poder público.
Es decir, el uso del poder público por parte del Estado se justifica en la consecución, en el logro de estas finalidades públicas que la sociedad percibe. Ya, esto es la lógica en el pacto social y en la dinámica entre la sociedad y el Estado. El Estado no tendría ninguna razón de ser si no es única y exclusivamente estar al servicio de la sociedad, para que la sociedad logre estas finalidades públicas, estos valores de interés común que persigue. Y la forma en que el Estado lo hace es utilizando el poder público, de modo tal que el Estado tiene un deber para con la sociedad. Y en contrapartida, y por supuesto como consecuencia natural, la sociedad entonces una legítima expectativa frente a la actuación del Estado. Este poder, el poder público, se divide en función legislativa, función judicial y función administrativa, que en concreto para los efectos de lo que vamos a compartir el día de hoy es lo que a nosotros nos interesa. Y esa función administrativa, si bien es transversal a todas las funciones del Estado, es decir, en la función legislativa, que en el caso del Perú la ejerce el Congreso de la República, y en la función judicial, que en el caso del Perú la ejerce el Poder Judicial, en ambos casos, al igual que en el Poder Ejecutivo, la función administrativa se encuentra presente porque es transversal. Entonces, para referirnos a la función administrativa, vamos a hablar más bien de la administración pública. La administración pública como una manifestación del Estado, como una manifestación del poder público, del poder estatal, y en consecuencia la administración pública como obligada a, dentro del ámbito de lo que le corresponde, dentro del ámbito de sus competencias, garantizar el cumplimiento de las finalidades públicas que la sociedad percibe. ¿Ya? Bajo esta lógica, vamos a hablar ahora acerca de las fuentes del derecho administrativo. Lo primero que hay que tener en claro acerca del derecho administrativo, como comenté en la introducción de mi presentación, es que es un derecho autónomo. Es decir, derecho administrativo no es equiparable al derecho civil, no es equiparable al derecho penal. Es un derecho distinto y, por tanto, autónomo, que tiene sus propias instituciones jurídicas, sus propios principios y valores, incluso su propia forma de interpretar y entender el derecho. Esto partiendo de la premisa que la razón de ser de la administración pública es el servicio de la sociedad. Entonces, siempre cuando pensamos en la interpretación del derecho administrativo, lo hacemos pensando en aquello que resultará siendo más conveniente, más beneficioso para el ciudadano, que permitirá, utilizando al derecho administrativo como un vehículo, permitirá lograr que el Estado cumpla, pues, con este deber que tiene de lograr la realización de finalidades públicas en favor de la sociedad. Eh, Como derecho autónomo, entonces, el derecho administrativo tiene sus propias fuentes, las propias fuentes del derecho administrativo que podemos clasificar en fuentes formales del derecho administrativo y fuentes materiales del derecho administrativo. Y dentro de las fuentes formales podemos encontrar a las fuentes directas, en buena cuenta, la norma positiva, eh, pero también podemos encontrar como fuente formal a las fuentes indirectas, es decir, aquellas disposiciones que, sin ser fuente directa, sin ser norma positiva, permite precisar, aclarar o explicar el alcance de la norma positiva. ¿No? Ahora, vamos a desarrollar cada una de estas fuentes. Empecemos hablando acerca de las disposiciones constitucionales. La Constitución, la Constitución como norma suprema, como cúspide en la pirámide normativa, garantiza que tengamos un derecho administrativo que sea compatible con el Estado constitucional, que es el modelo de Estado que tenemos en la Constitución vigente, en la Constitución de 1993. De modo tal que el derecho administrativo concreta al derecho constitucional y por tanto es innegable. No podríamos hablar de derecho administrativo sin entenderlo con un enfoque constitucional. La Constitución, por ejemplo, regula el principio de separación de poderes, la Constitución regula la organización del Estado,
La Constitución regula el modelo de Estado unitario pero descentralizado, y lo que nos permite entender entonces la descentralización funcional y la descentralización territorial, por ejemplo. Eh, la Constitución regula el acceso a la función pública. La Constitución regula los derechos fundamentales que ostenta el administrado y que, por supuesto, entonces la administración pública se encuentra obligada a respetar en todas las interacciones que tenga con el ciudadano. Es por esto que la Constitución es la primera y, sin duda, más importante fuente del derecho administrativo. Y por tanto, esto impone sobre la administración pública la obligación de actuar, pero además también la obligación de interpretar, la obligación de entender todo el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución. Y por tanto, la Constitución forma parte, informa al derecho administrativo. Otra fuente del derecho son los tratados internacionales. Los tratados internacionales. Los tratados internacionales, lógicamente, incorporados a la legislación nacional, siguiendo los mecanismos correspondientes previstos en la Constitución. Por ejemplo, tenemos a los tratados sobre derechos fundamentales, ¿no? Vinculados con derechos humanos. Pero también tenemos tratados relacionados a procesos de integración económica y o procesos de integración política. Por ejemplo, casos de integración económica, los tratados de libre comercio o las zonas de integración o los espacios de integración, más bien dicho, como la Comunidad Andina de Naciones, por citar un ejemplo, o en el caso de los procesos de integración política, esta aspiración que tenemos de poder incorporar al Perú a la OCDE, a la OCDE, como una organización de naciones del primer mundo. Todo este conjunto de dispositivos internacionales o de aspiraciones que tiene el Perú para poder incorporarse en estos foros internacionales informan también al derecho administrativo porque le van dando forma, en particular de cara a aquellas disposiciones de carácter procedimental, pero también, y creo yo, por supuesto, lo más relevante, aquellas disposiciones relacionadas con los derechos que le asisten a los administrados. Entonces, el texto de los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional también son fuente del derecho administrativo. Y por tanto, cuando la administración pública sea examinada, ya sea por tribunales nacionales o por tribunales supranacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se evaluará si la actuación de la administración pública, si el ejercicio de las potestades administrativas por parte de la administración pública ha sido conforme a los tratados internacionales a los que el Perú se encuentra obligado por haber aceptado, por ser parte signataria de estos tratados. Entonces, no solo el derecho interno, como la Constitución, será fuente del derecho administrativo, sino que también lo serán los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Otra fuente del derecho administrativo son los reglamentos. Los reglamentos. Estos reglamentos tienen fundamento constitucional, es decir, la Constitución habilita a la administración pública al ejercicio de la potestad reglamentaria, la cual produce estas normas denominadas reglamentos. La administración pública produce estas normas denominadas reglamentos y los reglamentos van a tener efectos generales y abstractos, a diferencia del acto administrativo, por ejemplo, que tiene efectos concretos, que regulan una concreta situación en la que la administración pública se encuentra relacionada a un determinado administrado o a un determinado conjunto de administrados plenamente individualizables. Los reglamentos más bien tienen efectos generales sobre toda la ciudadanía, sobre toda la sociedad, y además tiene efectos abstractos porque no se agota, no se materializa con la concreción de determinado acto, como sí sucede en el caso de los actos administrativos.
Los reglamentos además se encuentran subordinados a la ley. Y esta subordinación viene por tema de forma, es decir, de jerarquía normativa, por temas, porque un reglamento únicamente va a estar relacionado al tema en concreto de la ley que el reglamento tenga que desarrollar o del particular aspecto que el reglamento tenga que desarrollar. Entonces, un reglamento siempre va a estar subordinado a la ley por relación de los temas que va a tratar y finalmente un reglamento tiene subordinación por el mandato propio de la ley, porque hay muchas leyes que en su propio texto dispone que determinados aspectos en ella regulada sean desarrollados por un reglamento. Una de las características fundamentales de un reglamento es su subordinación a la ley. Los reglamentos también pueden dictarse únicamente respecto a materias que no están reservadas a la ley. Los reglamentos solo pueden dictarse respecto a materias que no están reservadas para la ley. Por ejemplo, en materia tributaria, eh, para la ley se encuentra reservada la creación de un tributo y por tanto no podría existir un reglamento que cree un tributo porque esta materia, creación de tributos, está reservada a la ley. Entonces, solo podrá ser objeto de reglamento todas aquellas materias que no han sido reservadas para la ley. Y finalmente, dentro de este universo de materias, la administración pública solamente podrá reglamentar aquellas materias que a la propia administración le toque ejecutar. Por ejemplo, la administración pública no podría dictar un reglamento sobre la aplicación de una norma en materia procesal civil o en materia procesal penal, porque la administración pública no ejecuta procesos civiles ni procesos penales. Eso le compete al Poder Judicial. Entonces, no podría haber una norma reglamentaria dictada por la administración pública para una materia que no sea competencia de la administración pública. Estos reglamentos se clasifican en reglamentos ejecutivos y en reglamentos autónomos. ¿Qué cosa es un reglamento ejecutivo? Un reglamento ejecutivo es un reglamento que va a desarrollar, que va a complementar los alcances de una norma con rango de ley. Y por tanto, para los reglamentos ejecutivos existe una regla. Y la regla es que un reglamento no puede limitar situaciones o derechos que son favorables al administrado y que se encuentran contenidas en la ley, así como tampoco podrán endurecer situaciones o derechos que sean desfavorables para el administrado y se encuentran contenidas en la ley. En buena cuenta, un reglamento no puede desnaturalizar los alcances de la ley que está reglamentada. Pero también existe otro tipo de reglamentos que se llaman los reglamentos autónomos, es decir, aquellos reglamentos que no necesariamente están relacionados con una ley preexistente o que se dicten para desarrollar los alcances de una ley. Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, que es una norma para la industria de la construcción, no está relacionada con una ley en específico, pero es una norma reglamentaria dictada por el Poder Ejecutivo para regular este aspecto que es competencia del Poder Ejecutivo, que es la regulación en materia de construcción en el Perú. Otra fuente de derecho es la jurisprudencia. Y aquí hago la tingencia que nos estamos refiriendo a la jurisprudencia que emana de los órganos jurisdiccionales, ¿ya? La jurisprudencia que emana de los órganos jurisdiccionales. El propósito de la jurisprudencia, y por esto lo he pintado en amarillo porque la jurisprudencia es una fuente indirecta, ¿ya? La jurisprudencia es una fuente indirecta del derecho administrativo. Recuerden ustedes que hemos hablado que el derecho administrativo tiene fuentes formales y materiales. Y dentro de las fuentes formales encontramos las fuentes directas y las indirectas. La jurisprudencia es fuente indirecta del derecho administrativo. ¿Ya? El propósito es determinar el sentido exacto
el límite y el alcance de la norma, entendida como la norma positiva, es decir, eh, constitucional, legal o reglamentaria. ¿Ya? Este es el propósito de la jurisprudencia: determinar el sentido exacto, el límite y el alcance de la norma positiva. Por tanto, la jurisprudencia no crea o innova o modifica la norma. Lo que hace es aportar al entendimiento de la norma, determinando su sentido exacto, sus límites y sus alcances. Ahora, eh, no es correcto equiparar jurisprudencia con sentencia, por una sencilla razón, porque la sentencia lo que resuelve es un caso en concreto. La jurisprudencia va mucho más allá de la solución al caso en concreto. La jurisprudencia se refiere a aquellas reglas que podemos inferir de esa sentencia, lo que se conoce en el derecho como la ratio decidendo, ¿no? Las razones que condujeron al juzgador a tomar esa decisión para el caso en concreto. Esas razones del juzgador constituyen reglas que se pueden aplicar para casos análogos, y esto es lo que constituye la jurisprudencia. Por tanto, y lo rico de la jurisprudencia es que este órgano jurisdiccional lo que realiza es un control jurídico, ¿ya? Es un control jurídico de las interpretaciones y de la actuación de la administración pública. Y por tanto, este control jurídico permite validar si la interpretación de la administración pública o la acción, el accionar de la administración pública fue conforme a la Constitución, a la ley y a los reglamentos. Esto es lo relevante de la jurisprudencia y, por tanto, sin lugar a dudas, constituye una oportunidad de mejora, un mecanismo de retroalimentación, si se quiere, para el desempeño de la administración pública. La administración pública en un Estado no solamente eh, constitucional, sino además en un Estado racional, la administración pública debería valerse de estos eh, controles jurídicos que realiza el órgano jurisdiccional y con base a lo razonado por el órgano jurisdiccional, reencaminar su línea interpretativa y su línea de actuación. Esto es, en buena cuenta, el efecto que tendría que producir la jurisprudencia sobre el derecho administrativo, y esta es la razón por la cual la jurisprudencia es fuente del derecho administrativo, indirecta por supuesto, pero fuente al fin y al cabo. Otra fuente del derecho administrativo son los precedentes obligatorios de los tribunales o consejos especiales designados por ley. Por ejemplo, solo por citar algunos ejemplos: el Tribunal Fiscal en materia tributaria y aduanera, el Tribunal de Contrataciones del Estado en materia de compras estatales, ¿no? Contratación de bienes, servicios y obras, el Tribunal Registral en materia registral, el Tribunal del Servicio Civil en materia del servicio civil, el Tribunal de la OEFA en materia de fiscalización ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, estos tribunales especiales tienen la vocación legal, la autorización legal de producir precedentes de observancia obligatoria. Estos precedentes sirven como criterio interpretativo de alcance general. Claro, de seguro van a resolver una situación en concreto, pero bajo la misma premisa que la jurisprudencia jurisdiccional, de este fallo en concreto habrá que extraer las reglas interpretativas que, a partir de ese precedente, van a constituir criterios interpretativos de alcance general. Otra característica que tienen estos precedentes de observancia obligatoria es que agotan la vía administrativa y, por tanto, ya no podrían ser anulados en esta vía, y la única forma de discutirlo sería acudir a la jurisdicción judicial a través de la demanda contencioso administrativa. El propósito de estos precedentes es dar seguridad jurídica, es decir, predictibilidad, igualdad, porque al mismo derecho, a los mismos hechos tendría que aplicarse el mismo derecho al administrado,
Y por supuesto, economía, porque al tener precedente de observancia obligatoria, esto facilita, con el consecuente impacto en costos de dinero y de tiempo, la solución de casos análogos en el futuro. Y estos precedentes, por tanto, tienen efectos horizontales, es decir, para la administración que ha sido parte en el procedimiento, que es involucrada directamente con el precedente, este precedente va a tender pues a que los fallos a futuro de la administración sean en la línea marcada por el precedente, pero también va a tener efectos verticales y por tanto a los órganos administrativos de inferior jerarquía los alcances del precedente los van a vincular y todas las decisiones y actuaciones que estos órganos de menor jerarquía tengan que hacer tendrán que estar orientados en la línea marcada por el precedente. Otra fuente del derecho administrativo son los pronunciamientos vinculantes al absolver consultas. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de la administración pública, la ley puede establecer que determinadas entidades, determinadas dependencias de la administración tengan la facultad de absolver consultas de los administrados y los criterios que se señalen al absolver estas consultas tengan carácter vinculante para la aplicación de esta concreta eh, materia del derecho administrativo. Entonces, una característica de estos pronunciamientos es que siempre estarán referidas a la atención de consultas en abstracto, no sobre casos en particular, sino en abstracto, de aplicación y alcance general, que deben ser debidamente difundidos. Es decir, para que esta absolución de consulta, para que este pronunciamiento en consecuencia tengan carácter vinculante, este órgano que ha emitido este pronunciamiento debe darle debida difusión a través de su portal institucional, de sus redes sociales, con la publicación en diario. En realidad, la norma no señala un mecanismo. Lo que debe cumplirse es esta condición de difusión debida, difusión suficiente. Finalmente, y como manifestación de una fuente material del derecho administrativo, tenemos a la doctrina. Y menciono la doctrina como una fuente material porque si revisamos la ley del procedimiento administrativo general, la doctrina no está en el catálogo de fuentes del derecho administrativo, lo cual no quiere decir que la doctrina no sea, por supuesto, una fuente del derecho administrativo, solo que no es una fuente formal del derecho administrativo, pero sí constituye una fuente material del derecho administrativo. Lo desafiante con la doctrina, y con esto cierro mi presentación, es que debe cumplir tres condiciones. Primero, la doctrina tiene que ser una tesis predominante. O sea, no cualquier escrito, no cualquier trabajo de investigación sobre el derecho administrativo puede ser considerado como doctrina. Esta tiene que ser una doctrina predominante, es decir, la tendencia en el ordenamiento jurídico para la aplicación del derecho administrativo. Segundo aspecto a considerar es que la doctrina emana de un jurista, de un conjunto de juristas, y por tanto, la reputación de estos juristas es fundamental para considerar como válida esa tesis, ¿no? Esa posición doctrinal. Y finalmente, sobre todo con posiciones doctrinales que provienen de fuera del Perú, hay que tener mucho cuidado en verificar que esta posición doctrinal sea compatible con nuestro sistema jurídico que tiene sus propias reglas, no necesariamente coincidentes con las de otros países, con las de otros ordenamientos jurídicos. Entonces, siempre esta verificación de la compatibilidad de la doctrina que queremos citar con la realidad del Perú es fundamental para que la doctrina pueda ser considerada como una válida fuente del derecho administrativo. Y con esto yo he terminado mi participación. Le doy el uso de la palabra a los organizadores a ver si hay alguna pregunta que se quiera formular. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor.
Por supuesto que estos temas son un poquito amplios, ¿no? Y se necesitaría de varias sesiones para poder profundizarlo, ¿no? Doctor, a ver, le traslado una pregunta. Aquí mencionan, a ver, lo resumo en todo caso. ¿La costumbre es una fuente del derecho administrativo? La costumbre no está considerada como una fuente formal del derecho administrativo porque no está en el catálogo eh, de fuentes que cita la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, podría ser considerada como una fuente material en la medida que tenga la suficiencia transformadora para el derecho. O sea, y esto es el asunto con las fuentes materiales del derecho administrativo. Por eso inicié la exposición hablando del deber que tiene el Estado de garantizar la satisfacción de estos valores, estos fines de interés común que la sociedad persigue y que para efectos didácticos estamos denominando finalidades públicas. Si es que existe alguna costumbre eh, bajo los parámetros jurídicos de la costumbre, ¿no? Que sea una conducta reiterada en el tiempo y que tenga ese efecto transformador del derecho, sí podría ser considerada una fuente material del derecho administrativo, pero concretamente como fuente formal del derecho administrativo, no se ha considerado la costumbre. Correcto, doctor. Lo siguiente, más que una pregunta, es una opinión. Yo recuerdo al profesor Danos hace un tiempo que mencionaba que veía de repente con envidia sana, ¿no? Algo así, a otros países en el cual sí la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional y la Corte Suprema aportaban bastante al derecho administrativo. La LPAF menciona, ¿no? Específicamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo estamos al día de hoy, doctor, en ese aspecto? ¿Realmente nos nutrimos mucho, poco del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema en materia de derecho administrativo? Sí, de hecho, a ver, yo recuerdo mucho en una de las últimas modificaciones que hubo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, cuando se incorporó dentro del grupo de normas sobre el derecho administrativo sancionador el principio de culpabilidad. Y esto viene a causa de sendas sentencias del Tribunal Constitucional que, recogiendo, por cierto, además, la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalaba que una de las garantías a favor del administrado en el contexto del ejercicio de la potestad punitiva de la administración pública es la discusión acerca de la culpabilidad en la conducta. Y entonces, estas sentencias del Tribunal Constitucional dieron pie a la modificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General para incorporar el principio de culpabilidad dentro de la estructura normativa del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, eventualmente no todo lo que quisiéramos, sobre todo también hay que tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no es de common law, es de derecho continental y por tanto la incidencia de la producción jurisdiccional no es tan marcada, tan severa, tan definitiva como es en los sistemas jurídicos del common law. Sin embargo, yo creo que a pesar de nuestro contexto, el ordenamiento jurídico administrativo sí se ha visto beneficiado por sentencias, en particular las del Tribunal Constitucional, que regulan pues las garantías constitucionales a favor del administrado en su relación con la administración pública. Gracias, doctor. A ver, lo siguiente, en todo caso, lo resumo, doctor. A ver, una última pregunta. Es respecto a los principios generales del derecho. Ujú. Entiendo de que incluso García Enterría tiene un libro específico sobre este tema, ¿no? En donde mencionaba de que los principios eran muy importantes en el derecho administrativo, ¿no? Que era incluso el derecho administrativo el campo más fértil en relación a los principios, ¿no? Entonces, ¿qué principio en el Perú, digamos, está muy marcado respecto a a esta descripción, ¿no? ¿Qué principio en el derecho administrativo se ve respecto a los principios generales del derecho administrativo? No, lo que pasa es de que el tema de principios en el derecho administrativo, a ver, yo creo que en cualquier disciplina del derecho, ¿no? En cualquier disciplina del derecho, pero creo que en el derecho administrativo tiene mucha más relevancia todavía. Inclusive, el profesor Morón Urbina decía que la inobservancia de un principio es significativamente más reprochable que la inobservancia de la ley escrita.
Y esto tiene mucha lógica porque los principios son cabalmente lo que le dan piso a la ley escrita. Sin la existencia de los principios, ni siquiera podríamos pensar en la existencia de la ley escrita. Es más, sin la existencia de los principios, ni siquiera podríamos pensar en la Constitución. Entonces, los principios trascienden a cualquier norma positiva y es por esto que nuestro modelo constitucional y la tendencia jurisprudencial internacional y felizmente local también es que va a ser derecho incluso aquello que no esté expresamente reconocido en la ley escrita en la medida que encuentra asidero en un principio del derecho, en un valor jurídico. Y esto porque tenemos que entender al derecho, me refiero concretamente a la norma escrita, no como un fin en sí mismo, sino únicamente como un medio para la realización social. Y por eso decía que los principios tienen una particular relevancia en el campo del derecho administrativo, porque la razón de ser del derecho administrativo es garantizar que la administración pública va a lograr estos fines, estas finalidades públicas que van a contribuir en realizar una mejora en la vida del ciudadano, que van a contribuir a mejorar la sociedad. Entonces, el enfoque al entender el derecho administrativo trasciende aquello que está escrito expresamente en la ley positiva, sino que la razón de ser misma del derecho administrativo es el sustento que encuentra en estos principios. Y esta es la razón, además, y ya con eso termino mi comentario, por la que cuando la ley del procedimiento administrativo general nos da este catálogo de principios, lo que nos aclara es que no se trata de una lista taxativa, sino es meramente enunciativa, lo que significa que aun cuando en la ley del procedimiento administrativo general no se encuentre específicamente un determinado principio, si constituye un principio general del derecho, y además compatible con nuestro ordenamiento jurídico, esto, aun cuando no esté en el texto escrito de la ley, será un derecho a favor del administrado y en contrapartida una obligación de la administración pública. Gracias, doctor. No quisiera aprovecharme de su tiempo, pero también quisiera la oportunidad de poder consultarle algo, doctor, justo Sí, respecto sí, a este tema que me parece muy interesante, ¿no? A raíz de los principios, y a raíz también del término finalidad pública, que al fin y al cabo terminaría siendo un término jurídico indeterminado, ¿no? Y a raíz también de repente de las críticas del profesor García Amado respecto al principialismo y a los principios implícitos que salen, ¿no? De la razón que no están estipulados en la norma, pero que sí, sí, salen. sí he Entonces, escuchado esta posición de sí, profesor García Amado. sí, sí, doctor. Entonces, yo traslado, digamos, ¿no? El problema. ¿Qué pasaría si se va a utilizar principios indiscriminadamente o se va a sacar, digamos, de un sombrero o por arte de magia, digamos, un principio implícito en el derecho administrativo que supuestamente va a beneficiar la finalidad pública, pero siendo la finalidad pública un término jurídico indeterminado? ¿No estaríamos cayendo de repente ahí, doctor, en un tema de inseguridad jurídica? ¿O cómo Mira, sería más o menos ese yo mecanismo? francamente creo que no, y a propósito de tu pregunta, comparto con ustedes un fallo que acabamos de recibir en un caso que patrocinamos aquí en el estudio. Era cabalmente en un tema público, en un contrato de obra celebrado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado. Y a este cliente del estudio le aplicaron una penalidad por X motivo. ¿Ya? Pero no era una penalidad por mora, era una de estas que se llaman las otras penalidades. Era una penalidad por ausencia de personal. Eh, Y entre las cosas que nosotros cuestionamos, ya al momento de hacer la defensa, fue, ok, todo lo que tú quieras, penalízame, pero ojo, la aplicación de una penalidad es el ejercicio de una potestad punitiva. El Tribunal Constitucional ha dicho que los derechos constitucionales son derechos constitucionales y deben ser respetados independientemente de la esfera de la relación en la cual se produzca la interacción contractual. Es más, el Tribunal Constitucional ha dicho, oye, las garantías constitucionales deben ser respetadas en el proceso judicial, deben ser respetadas en el procedimiento administrativo, pero también incluso en las relaciones entre particulares. Ahora,
Este contrato yo no lo he celebrado con un particular, yo lo he celebrado con la administración pública y por tanto, cualquier cosa que esta contraparte haga es el ejercicio de una potestad pública. Pero aún en el supuesto negado de que se tratara de ejercicio de una potestad privada, tú tienes que respetar mis derechos constitucionales, uno de los cuales es el derecho a la defensa. Tú no me puedes imponer un castigo sin que yo primero tenga la oportunidad de presentar un descargo, que tú evalúes ese descargo y si lo desestimas y finalmente me sancionas, me expliques las razones por las cuales estás desestimando mi descargo y en consecuencia imponiéndome la sanción. Ya, eso fue lo que nosotros planteamos. La entidad se defendió y dijo, no, yo no te puedo dar un derecho de descargo, uno, porque no está en el contrato, y dos, porque la ley no me obliga. Entonces, en los alegatos de cierre, nosotros expusimos ante el tribunal que el hecho de que no esté en el contrato o el hecho de que no esté en la ley es irrelevante, porque está en la Constitución, y la Constitución está encima de cualquier contrato e incluso encima de cualquier ley. Y el tribunal nos dio la razón con este argumento, ¿no? Nos dio la razón con este argumento, porque aun cuando no está en el texto escrito de la ley, el derecho a la defensa no solo es un derecho constitucional, sino es un derecho humano. Como yo me quedo de brazos cruzados y me dejo castigar sin primero haber ofrecido mis descargos? Eso es inverosímil. Entonces, yo creo, y por supuesto, también es un principio que no se admite el abuso del derecho. No solo es derecho aquello que está escrito. No, yo sí creo firmemente en que no solo es derecho aquello que está escrito, porque hay cuestiones que, y la explicación de que no está escrito es sencilla. Quien escribe las normas somos seres humanos y los seres humanos somos defectuosos. Nuestros razonamientos, nuestras miradas de las cosas son siempre erráticas y por tanto por error puedo haber omitido no incluir en el texto escrito de la ley un derecho que a todas luces es derecho y lo sería aquí o en cualquier lugar del planeta como el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, yo sí me inclino más bien por la posición del profesor Atienza sobre el principialismo. Yo creo que esto es fundamental. No podemos decir que derecho es solamente aquello que está escrito y creo que lo que acabamos de conversar ahora del derecho administrativo lo demuestra claramente, ¿no? Por encima de cualquier cosa, siempre se encuentra aquellos derechos constitucionales y la Constitución señala que es derecho constitucional no solo aquello que está en el texto escrito de la Constitución, sino aquellos derechos que se desprendan de este propósito, de esta acción programática, si se quiere decir, que tiene el Estado, que es garantizar el respeto a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales, ¿no? Siempre hay que partir de esa premisa para analizar cualquier aspecto del derecho. Gracias, doctor. De repente podría estar más adelante pendiente una presentación respecto a la responsabilidad objetiva, ¿no? Y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y todo ello. Sí, con Eh, todo sí. gusto, para seguir hablando de estos temas de derecho administrativo que son tan interesantes. Igual de interesante hablar de las obligaciones internacionales del Estado, que es, digamos, una suerte de globalización de estos deberes que tiene el Estado frente ya no solamente a sus ciudadanos, sino a la colectividad global y entender que esa es la razón por la cual la sociedad que nació primitiva y que no tenía ninguna organización se dio cuenta que era necesario organizarse y crear estados en principio y hoy por hoy instituciones internacionales, porque es a través de la institucionalización del derecho que garantizamos que los fines del derecho puedan concretarse. Los fines, el derecho y sus instituciones son simple y llanamente medios que permiten la concreción de esos fines. Entonces, nunca hay que poner al medio por encima del fin. Gracias, doctor. Por supuesto que esperamos contar con su participación en futuros eventos. Claro que Entonces, sí. doctor, hemos llegado al final. No quiero abusar de su tiempo, como le digo. Agradecemos a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales y los invitamos a que nos puedan seguir visitando, nos puedan seguir siguiendo para poder traerle más eventos parecidos. Doctor, le agradecemos otra vez. Si tuviera palabras finales para concluir, sería excelente. No, solamente gracias a ti por la invitación y a las personas que nos han seguido en redes sociales. Pues, yo tengo ya algunos años, aunque no tantos, de profesor. Me gusta mucho enseñar y soy, con base en mi experiencia, de los convencidos de que en una clase quien más se beneficia es el que la dicta, ¿no? La preparación de la clase
y compartir algunas experiencias. Para mí es sumamente enriquecedor y mi gratitud eterna para contigo por brindarme este espacio y a las personas que se han conectado por sacrificar algunos minutos de sus vidas que podían estar disfrutando con sus familias para escuchar esta presentación. Les agradezco muchísimo. Gracias a usted, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta la Vale, próxima. adiós a todos. Doctor, un minutito, por favor. Solo permítame un minutito nada más.